vamos a realizar ya las tablas de verdad con cada uno de los conectores. Ya he explicado acerca de las proposiciones simples compuestas y también pues de los conectores. En este caso vamos con la negación, cómo construir una tabla de verdad, aunque esto solamente se utiliza sobre un único valor de verdad. Y lo que va a hacer es devolvernos un valor contradictorio al inicial. Recuerde que un valor de verdad puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, si aquí, por ejemplo, la proposición P fuera verdadera, la negación pues sería falsa, ¿cierto? Si la primera es verdadera, entonces la que me va a devolver es falsa. Si fuera falsa la proposición, entonces la contradictoria sería verdadero. Es decir, me da el opuesto, la contradicción del valor inicial. Si este es verdadero, entonces falso. Si este es falso, entonces verdadero. Es sobre la misma proposición. No hay mucho que decir aquí en este caso. Sí, entonces, como les había puesto en el ejemplo, si, hoy es domingo, por ejemplo, hoy es domingo verdadero, la contradicción, la negación, hoy no es domingo, sería falso. Entonces, es la contradicción que le hago ahí nada más. Continuamos con la conjunción. Bueno, entonces continuamos con la conjunción. Recuerde que la conjunción está asociada con el símbolo una vez, digo yo, así para que me entienda, hacia abajo y con la letra I, que sería el lenguaje como se leería. Entonces tenemos la tablita aquí, P, Q, que son dos proposiciones, y sería aquí P y Q, que se lee de esa forma. Entonces, como nota, para poder construir la tabla de verdad cuando sea conjunción, es decir, cuando tengamos este símbolo, va a ser que devuelve el valor de verdad verdadero, lo pongo en rojo, recuerde, devuelve el valor de verdad verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas, es decir, cuando esta y esta sean verdaderas, entonces acá el valor de verdad va a ser verdadero. En cualquier de los otros casos sería falso. Entonces lo voy a explicar acá. Entonces, pero esto es lo principal. Y además, pues como ya tengo dos proposiciones, lo que vamos a utilizar es algo conocido como esto. 2 elevado a la n, ¿sí? Para poder construir la tabla de verdad. Y si, de acuerdo a esto, nosotros vamos a tener el número de filas. En este caso, como tengo dos, bueno, pues van a ser dos porque necesitamos para construir una composición o proposiciones compuestas, necesitamos dos mínimo. Y la vamos a elevar a la n, en la que n va a ser el número de proposiciones que tenemos. Si en este caso, como tenemos dos proposiciones, si fueran tres, pues elevaría a la tercera, ¿no? Sería así. 2 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque tengo dos proposiciones, es P y Q. Entonces esto sería 2 por 2, esto es 4. Entonces quiere decir que voy a tener 4 filas. 4 filas, entonces 1, 2, 3, 4. Necesito así. Si hubieran tres proposiciones sería 2 al cubo. ¿Sí? Sería 2 por 2 por 2. Serían 8 filas que necesitaría para la tabla de verdad. Y así sucesivamente dependiendo del número de pues proposiciones. ¿Sí? Entonces voy a borrar, entonces en este caso voy a necesitar 4. Por lo general casi siempre 4. Pero bueno, esto es importante para construir la tabla de verdad cuando hablamos de conjunción, de disyunción, de implicación o de condicional y bicondicional. Esto de acá, recuérdenlo. Entonces, lo que vamos a hacer es nosotros ponerle aquí verdadero, verdadero, falso, falso. Es decir, de dos en dos. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y acá vamos a poner los intercalados. Es decir, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Para qué? Pues para que queden intercambiadas, ¿no? Y se pueda trabajar mejor en algunos de los casos. Entonces, al final va a resultar que voy a utilizar esto. Nota, devuelve el valor de verdad verdadero cuando ambas proposiciones sean verdaderas. Es decir, que para que sea verdadero acá el resultado en P y Q, estas dos tienen que ser verdaderas. Ambas. Si es que una de ellas es falsa, entonces ya el valor va a ser falso. Entonces aquí veo que es verdadero, verdadero. Entonces aquí el valor de verdad va a ser verdadero. Y en el resto de los casos, como veo que es falso, aquí tiene un falso, 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 entonces todos los valores van a ser falsos. ¿Sí? Está claro. ¿Sí? Entonces, primera tabla ya que debemos entender y comprender para los ejercicios posteriormente. Porque luego nos van a combinar pues todas las operaciones o todos los conectores. Entonces, cuando tengo dos valores de verdad en ambas proposiciones, entonces el resultado es verdadero. Y en el resto de los casos va a ser falso. Eso en la conjunción.
Bien, no espero que esté clarísimo esa parte. Continuamos con la disyunción. Bueno, entonces voy a utilizar la misma tabla, ¿no? Porque por lo general siempre para hacer esto pues utilizamos dos proposiciones. Entonces vamos con la disyunción. Va a tener el símbolo una B, para que recuerde, disyunción una B, y se lee un lenguaje relacionado con la letra O. O, que sería el significado. Entonces P y Q, y acá pues sería P o Q, que sería la lectura de estas dos proposiciones compuestas, o esta proposición compuesta. Entonces recordemos que le dije que 2 a la n, donde n es el número de proposiciones. Entonces como tengo dos proposiciones, sería 2 a la 2 o al cuadrado, y sería 2 por 2, 4. ¿Eso para qué nos sirve? Para saber cuántas filas va a tener nuestra tabla de verdad a construir. Entonces luego de eso ponemos las dos proposiciones al inicio, ponemos verdadero, verdadero, falso, falso, y verdadero, falso, intercalado para poder trabajar estas proposiciones. Entonces, la nota, ¿cuál es en la disyunción? Que devuelve el valor de verdad verdadero, es decir, aquí va a ser verdadero, cuando al menos una proposición es verdadera, o sea, verdadera. Entonces, si yo veo que al menos una de las proposiciones aquí donde yo he puesto es verdadera, entonces el resultado de verdad va a ser verdadero acá. En cualquier otro caso va a ser falso. Entonces yo veo aquí hay dos, pues entonces va a ser verdadero. Recuerde que digo que al menos una sea verdadera, entonces aquí va a ser verdadero, verdadero, verdadero y falso. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún valor de verdad, verdadero, entonces sería falso. Cuando al menos veo uno verdadero, entonces el resultado va a ser verdadero. Mira, aquí hay dos, pues, verdadero, 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 y aquí falso, entonces sería falso. Entonces, esta sería en el caso de la disyunción, tendría este modelo. Cuando tengamos dos proposiciones, pues si son tres, ya sabríamos qué utilizar para poder realizar la tabla. Continuamos. Después ya vamos a ver los ejercicios prácticos para poder trabajar, así que no se preocupen si es que todavía se les hace un poco complejo. Solamente es práctica. Bueno, entonces vamos con la siguiente, que es el condicional. El condicional tiene este símbolo que es una flechita indicando hacia la derecha, y el lenguaje sería si. Aquí iría una proposición, entonces, y otra proposición. Entonces, si, proposición, entonces, y la proposición que estaremos usando. Entonces, la misma tabla voy a usar porque estoy usando de dos proposiciones nada más para poner ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser la nota? La nota va a ser que vuelve el valor de verdad falso, es decir, aquí el resultado va a ser falso cuando la primera proposición sea verdadera y luego nos vayamos a una falsa. Es decir, que no tiene sentido que yo primero ponga verdadero y luego ponga falso, pues entonces no tiene mucho sentido aquí en el condicional, ¿no? En el sí, entonces, por ejemplo, les voy a poner bien claro para que me entienda. Voy a decir, si hoy es miércoles, por decirnos, si hoy es miércoles, entonces mañana será jueves, ¿verdad? Entonces, si hoy es miércoles, sería P, y Q mañana será jueves. Entonces, fíjense que eso sí tiene sentido, porque si hoy es miércoles, mañana tiene que ser jueves, será jueves. Pero si yo a alguna de estas le asigno un valor falso, por ejemplo aquí, mire, yo digo que si hoy es miércoles, entonces mañana será jueves. Mire que he puesto falso. Entonces no tiene sentido que nos vayamos de algo verdadero a algo falso. Entonces en este caso, solo en este caso de aquí sería falso, ¿sí? Porque no puedo yo irme de una verdad a una falsedad. Entonces, en cualquier otro de los casos va a ser verdadero. Entonces, aquí recuerden que ya les dije, pero para el que no vio, entonces se utiliza 2 a la n, donde n es el número de proporciones que estoy usando. Es decir, en este caso 2. 2 al cuadrado es 4. Por eso tengo 4 filas. Es importante que vean desde el inicio. Bueno, entonces, solo en este caso sería falso, ¿sí? Devuelve el valor falso cuando nos vamos de la primera verdadero a la segunda falso, entonces aquí va a ser falso. En otras palabras, lo saben decir que cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, entonces el resultado va a ser falso. Pero no me gusta utilizar esa palabra porque es un poco compleja, entonces digo, cuando la primera sea verdadera y la segunda falsa, entonces es falso. Y en cualquier otro de los casos es verdadero. Clarísimo, ¿verdad? Que está bien claro como el agua la tabla de la condicional. Espero que sí, ¿no? Es cuestión de práctica. Ok, bien, y bueno, pues ya para terminar tenemos el bicondicional, que es una de las últimas, pues ya conectores lógicos
para construir tablas de verdad. Entonces tenemos igualmente dos proposiciones a la que yo le asigno verdadero, verdadero, falso, falso, y a la otra pues intercalado, verdadero, falso, verdadero, falso. Y bueno, el símbolo es como una flecha pero apuntando a ambos lados, ¿sí? Y el significado sería la proposición sí y solo sí y otra proposición, es decir, que va en el medio de dos proposiciones. Por ejemplo, si yo dijera eh, recuerden que yo le puedo asignar valores de verdad, verdadero o falso a cada proposición. Yo digo, por ejemplo, la proposición P sería, un ejemplo, 10 es un número impar y la proposición Q sería, por ejemplo, 6 un número primo. Entonces ustedes me pueden decir si eso es verdadero o es falso. Entonces yo uniéndolas a las dos proposiciones diría que 10 es un número impar sí y solo sí. 6 es un número primo. Entonces ahí estoy utilizando yo el bicondicional, al que yo justamente a cada proposición le puedo asignar un valor de verdad, verdadero o falso, ¿sí? Ahora bien, entonces, ¿cuál va a ser el resultado de P bicondicional Q? O sí, solo sí, Q, que sería la lectura. P, sí, solo sí, Q. Devuelve el valor de verdad verdadero, es decir, aquí va a ser verdadero, cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Es decir, cuando estas dos tengan el mismo valor de verdad, no estoy hablando de que sean verdaderas, ¿sí? Sino que tengan el mismo valor de verdad. Recuerden que el valor de verdad puede ser verdadero o puede ser falso, las dos. Entonces, si ambas tienen el mismo valor de verdad, mire que en este caso el valor de verdad es verdadero y acá también tenemos el mismo valor de verdad, falso. Entonces, en estos dos casos, el valor de verdad arrojado que tendríamos sería verdadero, ¿sí? Recuerde que cuando tengan el mismo valor de verdad ambas proposiciones, es falso, falso, verdadero, verdadero, entonces el resultado va a ser verdadero. En cualquier otro caso va a ser falso. ¿Listo? Esa sería pues la explicación de las tablas de verdad para poderlas construir de una forma pues concreta y bien entendible. Lo de acá es nada más para que lo tengan como nota si es que desean. Y recuerden que tenemos que utilizar esto para construir las tablas. 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones. En este caso, como tengo dos proposiciones p y q, entonces sería 2 al cuadrado. Que 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. Que en total tendría yo 4 filas, en la que a la primera le pongo verdadero, verdadero, falso, falso. Y a la segunda proposición le pongo intercalado, verdadero, falso, verdadero, falso. Y de ahí pues comienzo yo a operar para tener estos resultados. Espero que les haya gustado y no olviden compartirlo, comentarlo, con eso me ayuda mucho y ya volvemos pues ahora sí ya con las actividades. Chao.